Hola, hola Virgo, te saluda Emanuel de tu canal El Mensajero de la Luz y hoy vamos a ver tu lectura en general y examinar tu conexión con las cartas y ese consejo que las cartas tengan para ustedes, amigos de Virgo. Recuerda Virgo que es importante que te relajes y que conectes con esa energía positiva y universal, que conectes con esa energía de la persona en la que piensas, de esa personita en especial. Ten en cuenta que esta es una lectura en general y puede que resuene o no resuene contigo. Y que el tarot pues no tiene tiempo y que si llegaste a ver este video es tal vez porque estás divinamente guiado y es posible que encuentres ese consejo práctico que puedas aplicar a tu situación presente. Vamos entonces a revolver las cartas para ver ese consejo, esa predicción que el tarot tenga para ustedes, amigos de Virgo. Te pido entonces, Virgo, que conectes con esa energía positiva y universal. Y vamos a hacer esta lectura pidiéndole a los ángeles, a los arcángeles, a los guías espirituales y seres de luz que nos acompañen y guíen durante esta lectura. Ok, Virgo, vamos a ver entonces en el pasado reciente y en esa situación presente que nos indica el tarot. Y bueno, Virgo, en esta primera carta del pasado reciente nos aparece la carta de la sota de copas, que es una carta que nos indica inicio de sentimientos. Nos refleja una persona que en la interacción contigo, pues que te dijera, es como que expresa ese flirteo, ese coqueteo, es como se inician las relaciones. Si te has dado cuenta, esta persona se siente atraída hacia ti, siente que ha ido en ascenso esa atracción que siente por ti. Esta carta refleja como esa inspiración o ilusión nueva que representas en la vida de esta persona y desde luego esta persona ha estado como tratando de interpretar lo que realmente siente por ti. Esto en cuanto al pasado reciente. En la situación presente observamos que aparecen estas dos cartas, la carta del 2 de oros y el caballo de bastos, que por un lado pues la carta del 2 de oros nos habla del equilibrio que esta persona busca con respecto a la relación que tiene contigo y sabe que aunque existan desafíos en la relación pues siempre estará en sus manos solucionarlo, pero eso dependerá de la forma en que se asuman esos desafíos por parte de esta persona. Y la carta del caballero de bastos nos habla de que esta persona es una persona, yo diría, espontánea en su forma de ser y por eso puede darte la impresión de que es una persona que cambia de parecer rápidamente. Esta carta del caballero de bastos también nos puede estar hablando que tú, Virgo, para esta persona, como te dijera, puede significar la realización de un deseo cumplido de una forma inesperada, de una forma que ella pues le llegó de improviso. Es como que esta persona sin darse cuenta se está enamorando de ti en medio de esa interacción que existe entre ustedes. Esto en cuanto a las energías presentes. Veamos en una tercera línea ese futuro inmediato, ese futuro cercano que nos indica el tarot. Ok, Virgo, y en cuanto a ese futuro inmediato, observamos con la carta del 3 de oros que, que nos marca que esta persona como que sabe que para que la relación funcione bien entre ustedes dos, deberá confiar más en ti y esmerarse juntos para que la relación funcione. Esta persona debe comprender que para que la relación marche bien debe haber cierto nivel de compromiso por parte de él o de ella. Y al lado de esta carta del 7 de bastos nos habla de esa fuerza y ese empeño que esta persona quiere poner en la relación, a pesar de las dificultades que se puedan presentar en el camino. La carta del mago nos habla de ese inicio, del comienzo de esa buena relación que puede existir entre ustedes dos. Esta carta nos habla de que esta persona tiene las herramientas necesarias, diría yo, y suficientes para hacer que esta relación funcione, que esta relación definitivamente funcione bien contigo. También esta carta nos habla de esas intenciones claras que esta persona tiene para avanzar contigo en la relación. Nos marca que es una persona inteligente, que yo diría sabe, sabe qué hacer para que la relación entre los dos marche bien. Eso en cuanto a las cartas del futuro inmediato. Veamos esas cartas
que nos salen a continuación, ¿qué más nos indican al respecto? Con esta carta del 5 de copas, junto al rey de bastos, nos habla del arrepentimiento, de la tristeza, de la pérdida y la desesperanza que para esta persona supondría el no apreciar la oportunidad que se le presenta en estos momentos contigo. Y esta carta del rey de bastos nos puede estar hablando de la forma en que esta persona te ve, y significaría que esta persona te percibe como una persona formidable, con dotes de liderazgo para lograr lo que se propone, que te ve como esa persona apasionada con lo que se propone en la vida, y de esa buena suerte que tendría esta persona al lado tuyo. También esta carta del rey de bastos nos puede estar hablando de la influencia que ejerces en la vida de esta persona. La carta del 6 de bastos nos habla de ese triunfo, de ese éxito, de esa victoria en esta relación que comienza entre ustedes. Nos habla de esas buenas noticias que se avecinan para ti, Virgo, con respecto a esta relación. La carta del 7 de espadas nos habla de los temores de esta persona con respecto a sentirse engañada, rechazada o herida al apostar por esta relación. En conclusión, yo te diría, Virgo, que esta persona tiene los sentimientos claros hacia ti, como lo indica la carta del mago, y va a tratar de avanzar en la relación contigo, pero de una manera cautelosa, porque teme salir lastimado o lastimada. Esa es como la apreciación que puedo ver de esta lectura en general para el día de hoy, para ustedes, Virgo, para los próximos días. Virgo, espero que haya sido de tu agrado esta lectura, y si es así, por favor regálame tu like para el video, para que así YouTube lo recomiende a otras personas. Y ya sabes que lo que no resuene contigo, déjaselo al universo. Te pido que por favor no olvides suscribirte a mi canal El Mensajero de la Luz y darle clic a la campanita. Te envío saludos y bendiciones, esperando que siempre te encuentres bien, Virgo. Hasta luego.